Bueno, queridos, estamos aquí en el pabellón 17, en el stand del Malpensante, así que estamos inaugurando un poco este ejercicio en un sector muy interesante de la Feria del Libro de Bogotá 2023, porque es un sector donde están todas las editoriales independientes exponiendo su apuesta, sus catálogos, haciendo todo un ejercicio de ser diferentes, por decirlo de alguna manera, de los espacios editoriales más clásicos. Nosotros tenemos una alianza muy interesante con Penguin Random House y tenemos una invitada maravillosa en nuestro stand hoy, que es Aroa Moreno Durán, con este libro que se llama La Bajamar. Aroa tiene ya varios libros, uno de ellos es La hija del comunista, con quien viniste también aquí a Colombia en el 2018 y ha tenido muchos premios, tanto La hija del comunista como ha tenido, digamos, premios ya europeos de gran alcance. O sea que de nueva voz no tienes nada. He tenido suerte, la verdad. Así que bienvenida, Aroa, te gusto tenerte acá, me encanta conversar sobre tu libro, porque he estado leyéndolo y me parece que es una historia, una saga muy maravillosa de familias en el País Vasco, y se encuentran básicamente 3 o 4 generaciones de mujeres, y un poco es como esas voces de las abuelas, las madres, las hijas, con sus momentos contemporáneos que van cruzándose en sus vidas. ¿Qué tal fue eso de escribir desde la voz de la abuela, escribir desde la voz de la madre y escribir desde la voz de la hija, que también es madre a su vez, ¿no? Cuéntame un poco eso. Bueno, pues en realidad fue un alivio tener 3 voces, ¿no? Porque cuando empiezas ya a cansarte de una dices, ahora viene esta, ¿no? Y la verdad que yo las afronté de forma muy diferente, porque la voz de la abuela estaba inspirada en un testimonio que a mí me había llegado durante la pandemia en el confinamiento a través de audios de WhatsApp. Un hijo de un hombre, ¿no?, del País Vasco estaba entrevistando a su madre, yo la había conocido y le había pedido si podía compartir conmigo esa historia, entonces él iba haciéndole preguntas y en pleno confinamiento me las iba enviando, ¿no? Entonces era muy fácil escuchar esa voz, ¿no?, y tratar de reproducirla de alguna forma, ¿no? No es completamente igual, ¿no? O sea, no transcribí, lo recreé, ¿no? Y de hecho la voz de Ruth es mucho más amplia de lo que a mí me llegó. Pero bueno, sí, el tono estaba ahí, ¿no? Y además la generación de Ruth, que es la generación de mis abuelos, yo creo que tenemos muy clara cuál es su épica, ¿no? Son los niños de la guerra, los que luego pasaron hambre, vivieron la dictadura, etcétera. Luego llegaba Adriana, ¿no?, la segunda voz, que es la generación que pertenece a la generación de mi madre, porque yo me ubiqué así para poder entenderlas bien, ¿no? Y quería de alguna forma que esa voz fuera más profunda. Yo creo que es donde yo más rienda suelta le di a mi escritura. Quería que fuera reflexiva y era una forma como de pedirle perdón a la generación de mi madre por haber pensado en algunas ocasiones que no eran tan reflexivas, que no eran tan, no sé, como icónicas o guerreras. Sí, un poco, más, ¿no?, acomodadas al mundo contemporáneo. Sí, o sea, tenía por una parte el enfrentamiento natural con tu madre que se tiene en cierto momento de la vida, ¿no? Y también como, bueno, pero es que no erais tan feministas, bueno, es que no hicisteis no sé qué, ¿no? Cuando era una generación que trabajó dentro y fuera de la casa, que se enfrentaron a muchas cosas. En España pasaron de la dictadura a la democracia, en fin. Entonces, bueno, Adriana para mí es mi debilidad ese personaje, la verdad. Y luego está la última, a la que yo puse a mi altura, que era una mujer de 40 años, que tiene una hija de la edad de mi hijo y a la que le pasan pues cosas muy contemporáneas y que tienen que ver pues con las fallas que tienen los estados de bienestar, ¿no?, y la consecución de los deseos que el capitalismo nos pone delante. Y fue la que más me costó escribir. O sea, pareciéndose tanto a mí, la tuve que escribir en tercera persona para distanciarla y me costó mucho. Bueno, y hay que decir que Aroa es periodista, o sea que aunque esto es una novela, vienes del periodismo, o sea que esto es muy interesante para una escritura, porque realmente el libro es atrapador, por un lado,
y te vas metiendo y tú dices, bueno, aquí está la escritora escribiendo de su propia vida, de su propia familia, de su propio conflicto, y lo primero que llegué a preguntarle, bueno, ¿y cómo fue eso en tu familia? Claro. ¿No? Realmente estás tan metido en el libro que se identifica uno bastante como con esa historia que estás contando, pero un poco cuéntame cómo fue construir esta historia desde el periodismo y pasar a la novela, ¿cómo es eso para ti? Para mí, o sea, es muy importante y además disfruto muchísimo, casi tanto como escribiendo, en la búsqueda, ¿no? En encontrar la historia, en armarla. Hay escritores que se dejan llevar, yo no, yo me armo una estructura de la novela que voy siguiendo, luego dentro de cada capítulo le doy rienda suelta, ¿no? Y evidentemente el periodismo me ha ayudado en dos cosas. La primera, en tener la alerta siempre encendida, ¿no? Para cuando de pronto aparece una historia por ahí que yo creo que merece la pena que sea contada, como me pasó en La hija del comunista y como me ha pasado aquí con estas mujeres de todo un siglo, ¿no? En el País Vasco, a las que no se había prestado atención, para decir, uy, aquí hay algo, ¿no? Yo creo que eso, el periodista va con ese radar por la vida. Y luego, por otra parte, pues en todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, no me daba miedo meterme a investigar, meterme a leer y meterme a preguntar también a la gente, ¿no? De pronto, pues, tener que entrevistar a mujeres que nacieron en los años 50 y que vivieron en la época, se hicieron adultas en la época más dura de la violencia de ETA en el País Vasco, ¿no? Y bueno, el periodismo siempre está ahí. Yo siempre digo que es como, la herramienta es la palabra y lo demás es tocar las ruedas para que haya más o menos veracidad, más libertad en la creación o menos, pero para mí es muy importante, es mi formación y me gusta que esté de alguna manera, ¿no? Sin embargo, siempre he elegido la ficción para narrar, no he escrito ninguna, o sea, sí he escrito crónicas, ¿no? Pero no son libros periodísticos, son novelas completamente. Son novelas, por eso un poco el juego que tú tienes entre la imaginación, la realidad y lo que también es memoria, ¿no? La realidad te lo da esa investigación en el periodismo, te lo da la investigación en la historia que escoges, la imaginación es la ficción, cómo pongo esos personajes a jugar. Y la memoria, me parece que hay una reflexión en tu libro sobre la memoria, el cómo recordar, el cómo escribir los recuerdos. ¿Qué es la memoria para ti? ¿Qué es la memoria social o individual? ¿Qué es eso para ti? ¿Cómo te va? Porque... Pues, o sea, para mí la memoria, y ya después de haber escrito estas dos novelas que tienen que ver con ello, es algo muy importante, ¿no? La memoria familiar lo es, y siempre lo he entendido así. Desde muy pequeña me he interesado, ¿no? Por preguntar a mis mayores cómo fueron sus vidas, cómo eran, ¿no? A mi madre la acribillaba a preguntas desde muy pequeña y tengo bastante clara, ¿no? Aunque muchos de mis abuelos murieron cuando yo era demasiado joven para hacer ciertas preguntas más profundas, ¿no? Pero sí tengo muy clara cuál es la memoria de mi familia, bastante corta, ¿no? Porque no está escrita, no está documentada, como en otras familias, ¿no? Que tienen más posibilidades de documentar la memoria, ¿no? Pero yo estoy tranquila con respecto a la memoria familiar. Y luego hay otra memoria que a mí me interesa mucho y que me importa mucho, que es la memoria colectiva, ¿no? Que está muy pegada a la memoria familiar. En España tenemos un problema grave con la memoria colectiva, ¿no? Porque pasamos de tener una dictadura a una democracia con una transición que pareció que borró de un plumazo todo lo que había sucedido durante 40 años, ¿no? Y de ahí vienen muchos problemas políticos que tenemos a día de hoy en nuestro país, ¿no? Muchos años después sigue habiendo gente que está buscando a desaparecidos, ¿no? 100.000 desaparecidos todavía sin encontrarse, de la guerra y de la dictadura. Y yo creo que el Estado debe hacerse cargo, ¿no? Pero es un tema problemático y que sigue siendo una cuestión política. Claro. Ya que dices política, tu libro de La hija del comunista es un libro que está relacionado con ese mundo de la caída del muro de Berlín, las dictaduras comunistas o socialistas, pero también el tránsito a una democracia compleja, no muy, digamos, casi que fallida también, ¿no? Con un capitalismo intenso que devora el bienestar de quienes en realidad están haciendo vida. ¿Cómo es ese nexo
y en este veo que también tocas ese contexto, más en el País Vasco, digamos como el contexto de memoria social y memoria colectiva. ¿Cuál es tu filiación? ¿Cómo es, de qué va tu interés en la escritura? Porque hay también una acción, digamos, de causa, no es solamente como periodista y como mujer de ficción, digamos, también va un poco, bueno, uno elige qué narrar, ¿no? Sí, yo, o sea, me he interesado mucho siempre, ¿no? Desde antes de ponerme a escribir ficción, cómo la historia, ¿no? Y el contexto, las coordenadas espacio-temporales donde a cada uno nos ponen a vivir, cómo afecta eso a la vida íntima, ¿no? En el caso de La hija del comunista es tan evidente, ¿no? Porque es el muro de Berlín, es un parapeto de hormigón de pronto que separó a las personas, ¿no? En dos sistemas que casi enfrentaban al mundo allí, ¿no? Y bueno, o sea, siempre me ha parecido que eso afectaba más a los perdedores de la historia, ¿no? Y los perdedores de la historia han sido menos contados. Los que ganaron sí aparecen, ¿no? Aparecen y a ellos siempre les fue bien, pero toda esta gente que quedaba en los márgenes, que no tienen nombre, que solo tienen nombre para quienes los amaron o los perdieron, ¿no? Eso es lo que me interesaba. No es tan interesante mi filiación política, sino a lo mejor contar todo eso, eso es lo que me importa, ¿no? Que fueran comunistas o que estos sean del País Vasco, ¿no? Pero es la historia de los márgenes, la que no ha sido iluminada por la historia en mayúsculas. Sí, es ponerle reflector a esas pequeñas vidas humanas que también son afectadas. Pues nada, te vi en el Twitter que estamos en Bogotá, en la Filbo, que paseaste por Casa Tomada, que es una librería. Cuéntanos un poco cómo son tus librerías. Bueno, eres de Madrid y allá hay una feria maravillosa. Cuéntanos un poco qué sentiste, ¿no? Bueno, la verdad que me encantó porque, o sea, fue como un paseo, ¿no? Que di por varias librerías ayer y me pude encontrar con los libreros y contarles la novela de principio a fin, que esto es algo que nunca haces, ¿no? Llegar hasta el final. Y me di cuenta que me emocionaba al contar hasta el final de la novela. Y en el caso de Casa Tomada es que me pareció un lugar mágico. O sea, no podía creer que detrás de ese muro, ¿no? Estuviera esa casita toda llena de libreras y llena de libros que no cabe ni uno más. Me pareció un sitio precioso. Lo es, y un saludo para Ana María, que rige mucho. Nosotros somos aliados bastantes de las librerías. Bueno, nada, pues Aroa, yo creo que es una entrevista corta y lo que queremos es contarle un poco a nuestro público en el Malpensante que existe la novela de La Bajamar. Podemos contar el principio, puedes contar un poco el principio de qué va, porque no sería un spoiler para nada, por eso es que es tan bella, es una saga de mujeres, su vida, es bien hermosa, agarradora, pero hay un evento en el inicio del libro que es muy duro y yo creo que vale la pena contarlo para que se animen también a seguir por esa senda. Bueno, debo decir que además ese episodio, ¿no? Es real, pasó, ¿no? Es una de estas cosas que me contó esta persona. Y bueno, pues durante la guerra lo que pasó es que un buque empezó a disparar contra la costa desde el mar Cantábrico a todos los pueblos. Entonces la gente iba como barriendo todo el litoral desde Guipúzcoa hacia Vizcaya, ¿no? Y desde Bilbao salieron barcos que sacaron a muchos niños, casi 5.000 niños se llevaron pues a Bélgica, a Reino Unido, a Rusia, a Francia, pero las madres los ponían allí sin saber qué iba a pasar con ellos, porque el barco salía en medio de las bombas, no sabían el destino, no sabían si volverían, cuánto duraría más la guerra, no sé, o sea, ese ejercicio también de ponerme en la piel de esas mujeres fue muy complicado. Y bueno, pues la bisabuela, digamos, de la novela lleva allí a 2 de sus niñas, pero sin embargo no es capaz de desprenderse del más pequeño, ¿no? Porque es un niño, bueno, porque es más pequeño, es más niño, porque tiene asma, es un niño frágil y porque una madre, dice, no puede quedarse sin ninguno de sus hijos, ¿no? Con alguno me tengo que quedar por si pasa algo. Entonces, cuando acaba la guerra y vuelven a regresar a su ría, a su pueblo, ya pegado casi al Pirineo, han sobrevivido a las bombas, a la violencia de la guerra y sin embargo jugando, ¿no? El niño jugando a que están pescando y discutiendo con otro niño allí en el pueblo, se cae a un canal. Y lo que pasaba es que no les enseñaban a nadar, porque aunque fueran marineros, no aprendían a nadar en esa época
y el niño se ahoga y la madre tiene que esperar a que baje la marea para que emerja el cuerpo y sacarlo. Se me pone la carne de gallina todavía cuando lo cuento. Es una novela de verdad conmovedora, creo que tienes una pluma de esas que uno no puede soltar, ahí vamos. Entre tantos libros de la Filbo, escogimos el tuyo para poderlo reseñar en este espacio, en el nuevo stand del Pabellón 17, y es un placer tenerte. Bienvenida al Malpensante y mándanos textos. Claro, ahí voy. Un abrazo y saludo a todos.